facultades de la Asamblea básicas, las que están en la Constitución. No está para hacer exhortos a nadie. Los exhortos no surten ningún efecto. Esos exhortos son un saludo a la bandera, ¿verdad? Porque al presidente le pueden pedir cuenta directamente y para eso existe un juicio político. Ya vimos lo que pasó en el gobierno anterior. Pero ese tipo de exhortos no sirven para nada. Entonces son una pérdida de tiempo. Se dan en la Asamblea, pues, y eso es una realidad, una serie de intereses cruzados, una serie de intereses políticos, de cálculos mediáticos, de cálculos políticos para el futuro, para el mediano plazo, el corto plazo, etcétera. Y entonces ahí no hay generalmente, y por aparte de la disciplina partidista, ahí no hay generalmente autenticidad. No hay mucha autenticidad en ningún sector, en términos generales, obviamente, de la Asamblea y antes del Congreso y del órgano legislativo, y eso es aquí en todas partes. No es que es exclusividad del órgano legislativo ecuatoriano. Entonces tiene que hacer cosas útiles, razonables. Exhortos, ya le digo, no son para nada. Exhorta a que haga algo y el destinatario de esos exhortos puede cumplirlos, puede no cumplirlos, puede hacerles caso, puede no hacerles ningún caso, ¿no, verdad? Entonces eso es una pérdida de tiempo realmente. No está para eso el órgano legislativo, está para legislar con seriedad. Hay elementos valiosos, por supuesto, en la Asamblea. Hay diputados que son diputados a la Asamblea, lo he dicho muchísimas veces. Hay diputados a la Asamblea que son serios, competentes, profesionales, pero también hay gente que se mueve más por afectos o desafectos, además de las líneas políticas a las que se pertenecen, ¿no? Pero al final del día esos exhortos no sirven para nada. Pero al final del día, si no sirven para nada, ¿qué hay que hacer para que este joven, para sancionar esas acciones, pues? Porque esas acciones de denigrar al presidente Milei no es de nuestra línea, pero es el presidente, es un país amigo. O sea, aquí no hablamos ya de líneas ni de ideologías políticas, sino de un país amigo. Lo empezó con Rusia, luego con México, y lo de México fue catastrófico. Y ahora en estas últimas declaraciones destroza a Petro, que nos está vendiendo energía eléctrica, y que felizmente Petro es un pensante como Andrés Manuel López Obrador, no le ha parado bola. Pero si hubiese sido un presidente hígado, le hubiese dicho, ¿sabes qué? Córtenme, no me vendan más energía eléctrica a Ecuador. A este muchacho hay que enseñarle. Y quienes pagamos los platos rotos somos los ecuatorianos, doctor Falconi. Sí, es que sí, realmente fue desafortunado esa entrevista para el New Yorker. Fue desafortunada esa referencia a los presidentes que al final del día son colegas, ¿no? Son presidentes de países amigos. Y aunque no fueren países amigos, mire cuánto se habla de la hermandad latinoamericana, mire cuánto se ha dicho, y yo mismo he dicho mucho, y hay intervenciones de cuando fui ministro de Industria y Comercio, integración, ¿verdad? De esa importancia que debería tener una Latinoamérica unida, ¿verdad? No es lo mismo y no le importa para nada a los países europeos, a Estados Unidos, que es el principal socio comercial ecuatoriano, no les importa en mayor grado que Ecuador compre los productos que vengan de aquí, de allá, que no compre vinos franceses o que no compre vehículos americanos, etcétera. Ecuador no es un mercado importante en el mundo y ni siquiera a nivel latinoamericano, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una Latinoamérica unida, ¿verdad? De una Latinoamérica que toma políticas internacionales comunes, sobre todo en el área de comercio, en el área de energía, en el área de producción, etcétera, ¿verdad? Y acuérdese que esos procesos, ¿por qué han ido fracasando? Porque han tenido también unas fuerzas exteriores que fracasen procesos de integración latinoamericana
en grupos más pequeños que todo el ambiente latinoamericano, desde México a la Patagonia, ¿verdad? Pero en grupos regionales o subregionales. Ahí está el Mercosur. Ya como Mercosur no hace nada. Ahí está el Grupo Andino, que en la época que yo fui ministro de Industria y Comercio, con el presidente Borja Ceballos, Rodrigo Borja, tuvo un impulso muy grande, muy fuerte. Era Gaviria, presidente de Colombia, el presidente Gaviria, y se le dio muchísimo impulso, coordinaba mucho, y se creó el mercado común andino, ¿verdad? Entonces circulaban, y eso es un poco lo razonable. Mire que vamos a entrar a un tema que no pensé que habríamos tocado, pero viene al punto. Y vale la pena. El mercado común andino, ¿verdad? Esto era que los productos de los países del grupo andino, que en su momento eran, en el orden geográfico de norte a sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Chile se salió en 1971 por una decisión que se llamó Decisión 24, que era relativa al tratamiento al capital extranjero. Y entonces porque se le puso un límite a la rentabilidad, al dinero que se podía exportar, etcétera. Había ciertos límites. Se llamaban decisiones, las leyes andinas, las leyes en el ámbito andino. Entonces era la Decisión 24. Y eso generó que Chile no estuvo de acuerdo, se retiró del grupo andino y quedaron los demás países. Y se formó por allá por el año 91, 92, el mercado común andino. Todos los productos de un país andino se podían vender en otro país andino con 0 arancel, sin pagar impuestos de importación. Y recuerdo que Ecuador vendía, por ejemplo, a Venezuela muchísimos electrodomésticos. Vendía, los colombianos querían mucho la tecnología de las carreteras ecuatorianas. Y así, y comprábamos de otro lado, comprábamos lo que necesitábamos con 0 arancel y vendíamos lo que queríamos exportar, y con el producto de las exportaciones teníamos los recursos para las importaciones. Pero lo interesante de esto es que eran países, y son países, de un nivel de desarrollo más o menos similar, que un acuerdo comercial con China, por ejemplo, pues no tiene realmente, no le veo, no tiene ni de lejos un nivel de desarrollo ni nivel de equidad, porque la desgravación, por ejemplo, y mire que es un tema muy técnico al que estamos tocando, no había tocado yo esto en entrevistas, Richard. En la desgravación, me refiero a la desgravación arancelaria, obviamente dice relación al tamaño del mercado y a un ritmo. Vale decir, si hay una desigualdad muy grande, desigualdad en el nivel de desarrollo de los países que van a firmar un acuerdo comercial, tiene que haber un ritmo preferente para el país menos desarrollado. Ejemplo, la meta es que los productos puedan circular con 0 arancel. Estamos hablando de bienes y servicios, ¿verdad? Pero no necesariamente en los acuerdos comerciales de desgravación están incluidos los servicios. Pero hablando en el término de los bienes, cuando hay niveles de desarrollo distintos, por ejemplo, el país de menor desarrollo tendría que tener más tiempo para ir grabando, ¿sí me explico? Y mire, tenemos un ejemplo clarísimo, que es el de la Unión Europea, ¿verdad? La Unión, hoy por hoy se llama la Unión Europea. El Grupo Andino, que era la Comunidad Andina de Naciones, el Grupo Andino también pasó a llamarse Unidad Andina. Pero en el caso de la Unión Europea, que era la Comunidad Económica Europea, el cambio de nombre, la nomenclatura, estaba significando una verdadera transformación, cosa que no ocurrió porque de alguna manera el Grupo Andino fue diseñado a imagen y semejanza de la Unión, en esa época, Comunidad Económica Europea. Después, como evolucionó tanto y tanto evolucionó,
que miren, pues tienen una moneda común, el euro, tienen una política de circulación dentro de la zona geográfica de la Unión Europea común. La migración es total, puede trabajar el ciudadano español en Francia, el ciudadano francés en Holanda, etcétera, etcétera. La movilidad de personas y bienes en la Unión Europea es total. Y mire que de alguna manera esa formación, esa gestación de la Unión Europea, si no me equivoco, viene del Tratado de Roma de 1968. Estamos hablando años 68 del siglo pasado, ¿verdad? El Tratado de Roma. Eso es el que dio origen a la Unión Europea en ese año, y esto fue evolucionando hasta llegar al nivel que ha llegado ahora. Y usted ve la política común que la tienen en todas las áreas prácticamente, ¿no? Y eso ha permitido el desarrollo. España, que en su momento tenía unos beneficios particulares cuando se adhirió a la Unión Europea, logró un desarrollo acelerado e intenso gracias a su participación en la Unión Europea. Si no se hubiese adherido España a la Unión Europea, no habría logrado ese alto nivel de desarrollo que tiene ahora, actualmente. Entonces, es esa unión, de alguna manera, a esa potencia económica tan grande que ha sido Estados Unidos, que es Japón en el Asia, por ejemplo. De alguna manera, la respuesta europea fue formando la Unión Europea. Y eso que en Europa, haciendo un poquito de historia, que es necesario para que la juventud lo entienda y lo conozca, sobre todo la juventud, ¿verdad? En Europa lograron una madurez después de 2 guerras mundiales. No obstante esas guerras mundiales, usted ve la adhesión de Alemania a la Unión Europea como cualquier otro miembro, y es uno de los países más potentes de la Unión Europea, Alemania, ¿verdad? Entonces han logrado los europeos una madurez, producto, claro, por algo se les dice también el viejo continente, ¿no? Han logrado experiencia, madurez, tienen una perspectiva distinta de la vida, del mundo, de las metas y de las responsabilidades sociales. Fíjese que, y allá sí hay, miren el caso de Alemania, ya que lo mencionábamos, mire pues en el caso de Alemania, como Helmut Kohl, el canciller alemán, que duró tanto tiempo como líder manejando Alemania, y después la señora Merkel. Entonces, y esos sí han sido y son, ahí sí, políticos de carrera, porque se dedican a la política, pero con seriedad, y manejan toda una vida y una entrega total a la política. Alguna vez vi un reportaje de la señora... Es una profesión. Claro, la hacen como un ejemplo profesional, pero no hacen nada más que eso. Tienen generalmente títulos profesionales académicos y varios títulos, pero se dedican a tiempo completo a la política y no hacen nada más que eso. Y cuando cesan, siguen haciendo política hasta que vuelvan al cargo, vuelvan al mando o lo que fuere, ¿verdad? ¿Qué pasaría si eso se implementa en el Ecuador, por ejemplo? Bueno, ¿no está educado el país para eso? No creo que está realmente hoy por hoy, porque mire también cómo se debate en pequeñeces, cómo estamos todavía con una falta de madurez y una falta de seriedad clamorosa realmente, cómo estamos en el país llenos de odios, llenos de cuestionamientos a un líder, por qué está líder, y mirar a los que están en contra o a favor de un líder como Correa para hablar con claridad, ¿verdad? No puede ni tiene una lógica que el país estar dividido en los que están a favor y los que están en contra de Correa. Quiere decir que no hay nada más. Ciertamente que es un líder importantísimo y que fue trascendente en la vida de la República, pero por eso es que genera también, despierta envidias, odios, recelos, enemistades, desafectos. Pero bueno, ese es la políticos y eso está consciente, me imagino, el presidente Correa. Pero de todas maneras, no es el odio lo que debe mover a las personas.
No quiero aquí hacer el rol de romántico, ni mucho menos, pero ciertamente, y dábamos el ejemplo de Europa, ciertamente que hay aspectos en los que nos podemos poner de acuerdo, pero estamos los ecuatorianos demostrándole al mundo que no tenemos la capacidad de llegar a acuerdos básicos, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que haya que combatir la delincuencia? Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que hay ciertos aspectos y ciertas responsabilidades sociales básicas, elementales, que son el punto de partida para cualquier sistema jurídico político, como son la salud? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que el Estado se preocupe de la salud de los contribuyentes y sobre todo de los contribuyentes de más escasos recursos? Y después de la salud, de la educación, ¿quién podría discutir? Pero hay gente que no. Hay gente que cree que el hombre humilde, el hombre trabajador de menores recursos, que si no tiene acceso a la seguridad social con las deficiencias de la seguridad social, pues que se muera, ¿a quién le importa? Así como que Duque, ¿verdad? No, entonces no se puede vivir bajo ese esquema, ¿verdad? No es que se puede tener preocupación. Yo estoy de acuerdo. Y cuando yo he estado en ciertas posiciones políticas, lo he demostrado hasta la saciedad. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un sector productivo fuerte, que abastezca con su producción a la República, que tenga excedentes para exportar, porque la exportación es el último eslabón de una cadena productiva y que es lo que nos permite finalmente contar con los recursos para importar lo que no producimos. Entonces, eso es tan sencillo como esto para ponerlo en pocas palabras. Ahora, doctor. ¿Cómo no? Hubo ya 10 años en los que no igualábamos a Europa, pero estábamos en un nivel muy superior en América Latina en cuanto a cultura política. Pues el presidente Correa todas las semanas daba su informe y educaba políticamente a la gente. Hoy hubo un retroceso en aquello y somos el peor país de América Latina, el más inseguro, nadie quiere venir a hacer inversiones en el Ecuador. Es una situación extremadamente grave. Volver a tener patria o volver a tener un país educado políticamente va a costar más, mucho más de lo que hizo Correa en esos 10 años, porque la gente está hipnotizada con el TikTok, con el Facebook, con el YouTube. Bueno, el YouTube es más una materia de contenidos. Pero con el TikTok, por ejemplo, un presidente bailando, en vez de ponerse a informar, un presidente haciendo tonterías allí, en vez de ponerse a informar, esa situación nos está llevando a perder un poco la calidad humana como seres. Claro, y las preocupaciones básicas que debe existir por parte del Estado, como he mencionado yo algo, ¿verdad? Pero usted menciona las informaciones, porque el presidente no solo es que educaba políticamente, sino que informaba semanalmente al país. ¿Qué más responsabilidad social que informar todas las semanas al país, verdad? Y eso el país estaba enterado de lo que se hacía, de lo que faltaba por hacer, opinaba, debatía, tenía las guías de las metas del gobierno. Había, y en el exterior sobre todo se reconocía que había cierto sentimiento de orgullo de ser ecuatorianos, pero el odio quiere desconocer todo y esto no es posible, ¿verdad? Entonces, que nos sirva la historia para algo aprovechar en beneficio común, en beneficio general, en beneficio de ganar conocimiento, porque al final las experiencias se adquieren de dos maneras, o viviendo o estudiando, porque cuando vivimos tenemos las experiencias de nuestra acción, de nuestras omisiones, etc. Y cuando estudiamos, lo que estamos haciendo es aprendiendo de experiencias ajenas, ¿verdad? Estamos aprovechándonos de experiencias ajenas de la gente que puso por escrito sus conocimientos y sus propias experiencias, sus teorías, sus conclusiones, sus doctrinas. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos, ¿verdad? Pero por eso es que hay que inculcar a la gente y sobre todo a la juventud la lectura, la información.
un pueblo informado, se decía, y no es, la frase no es mía, tengo que ser honesto en decirlo, era un sociólogo latinoamericano que decía, no hay pueblos subdesarrollados, sino subeducados, ¿verdad? Y eso nos da una idea clarísima de la importancia de la formación, la información también y la educación de la gente, porque eso le permite analizar más los hechos, entender más circunstancias, entender más cuáles son las metas de la comunidad o del Estado, hablando de la comunidad nacional, y con qué nos identificamos y con qué no. Y al mismo tiempo hacer el... Entonces, esa es la importancia de la formación y esa es la importancia de la educación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar y eso nos permite aprovechar las experiencias ajenas, aprovechar los modelos ajenos. Yo he mencionado el modelo de integración de la Unión Europea, que hasta esta fecha es el más exitoso en el mundo, ¿verdad? En el mundo, el más exitoso, y que lejos de tener, han habido problemas graves, etcétera, pero lejos de tener visos de que se detenga, es un proceso que se profundiza cada vez más y que beneficia a todos los miembros, a todos los socios de la Unión Europea. Esto es, todos los países europeos. Y no me equivoco, cuando se formó en el año 68 con el Tratado de Roma la Comunidad Económica Europea, si no me equivoco, eran 5 u 8 países europeos los que empezaron esa asociación. Y empezó eso, la historia escrita de ese tema, es interesante, empezó a partir de una unión que había para la producción del acero. De ahí venía. Y esto fue creciendo, creciendo y ampliándose el ámbito de acción hasta crearse la Comunidad Económica Europea y se profundizó tanto en ese proceso de integración europea que llegó a hablar de la Unión Europea, como que si Europa, los que son países de la Unión Europea, es una sola cosa. Por eso dice Unión Europea. Pero en ese caso, la nomenclatura sí correspondía a la evolución práctica, mientras que el modelo del Grupo Andino partió de una iniciativa colombiana del expresidente Lleras, el modelo del Grupo Andino, que fue creado a imagen y semejanza de la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, se detuvo, prevalecieron los intereses internos, locales, el Estado no quería tomar y se veía enfrentado a tomar ciertas decisiones por las presiones internas en todos los países de la Unión Andina, y entonces se enfrentaba con eso, porque a lo que no se quiso entender, y que de una vez quede dicho y quede claro, lo que no se quiso entender en este proceso es que hay beneficios, pero hay costos. O sea, no todo puede ser beneficio. Queríamos tener todos los miembros del Grupo Andino, no estoy individualizando a país alguno, queríamos tener todos los beneficios, pero apenas nos golpeaban en un sector de la economía, entonces incumplíamos los compromisos, incumplíamos las obligaciones. Y eso generó la creación del Tribunal Andino. Pero mire que cuando se creó el Tribunal Andino, el acceso al Tribunal Andino era solo para los sectores oficiales, los sectores estatales. Y fue propuesta nuestra, de la delegación ecuatoriana que yo presidía, que se abra el Tribunal Andino al acceso de los particulares también, pues. O sea, los beneficiarios y los participantes y los que sufrían los costos y los beneficios de ese proceso de integración eran el sector productivo de cada uno de nuestros países. Entonces, pero el sector productivo no tenía acceso directo al Grupo Andino. Esa fue iniciativa mía. Y conseguimos que se reforme la creación del Grupo Andino, que tiene la sede en Quito, para que todos los particulares también tengan acceso al Grupo Andino. Entonces, cuando un sector se veía afectado en esta unión económica, que se empezó llamando Grupo Andino y que ahora es la Comunidad Andina, cuando esta unión tenía sus problemas,
por conflictos internos dentro de los países, digamos que se afectaba a un sector productivo en concreto. Pongamos un ejemplo, los arroceros. Ecuador tenía siempre un exceso en la producción de arroz, pero en el Perú obstaban, dificultaban la importación de arroz ecuatoriano, porque afectaba, era más barato y de mejor calidad que el arroz peruano en esa época, en ese entonces. Y en el norte del Perú entonces consumían arroz ecuatoriano. Pero ahí venían los problemas. Y la teoría era, y con la zona de libre comercio, era que los productos circulen libremente, sin impuestos, con cero arancel. Pero ahí venían, repito, los incumplimientos. Y el Tribunal Andino estaba llamado a corregir esos incumplimientos. Pero eso es manejar. Tenemos que aprender los latinoamericanos a manejarnos con seriedad, a manejarnos con una visión de futuro, para beneficio de nuestro propio país y beneficio de lo que ojalá algún día se pueda concretar en una unión latinoamericana o de regiones dentro de Latinoamérica. Repito el ejemplo más avanzado era el Grupo Andino o la Comunidad Andina de Naciones, había el Mercado Común Centroamericano, había el Mercosur, que agrupaba a los países del sur, Argentina, Brasil, Chile, pero todos estos procesos han ido fracasando y han tenido, obviamente, de sectores externos, han tenido influencia para que, lejos de alentar estos procesos de unión, se vayan dividiendo, a partir un poco de esta política tan antigua de dividir para reinar, ¿verdad? Sí, a partir de que reinarás. la América Latina no llegue a tener una fuerza importante en el concierto mundial, en el mundo en general, ¿verdad? Porque, repito, si a Ecuador o Perú o Colombia aislados dejan de comprar o dejan de vender a los países de Europa, otros países en el exterior, a nadie le importa. Pero países unidos que van a decir toda la costa del Pacífico Sur, de América del Sur, o lo que era Mercosur, o lo que era el Grupo Andino, ¿verdad? Más por ahí algo de Centroamérica. Y si se incluye, que esto es importante, Richard, si se incluye, Lucho, mire, ponga el asunto, si se incluye en estas políticas comunes que se aplique también a las compras estatales, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí sí, y si estamos unidos, ahí estamos hablando de otra cosa, porque ahí estamos hablando de el Grupo Andino. Paquete. Claro, de un paquete inmenso. El Grupo Andino junto eran 100 millones de habitantes, más o menos. Son hoy por hoy 100 millones de habitantes. Todos los países que eran el Grupo Andino, ¿verdad? Pero si usted le agrega eso a Argentina y Brasil, estamos hablando ya pues de 300 millones de habitantes prácticamente, ¿no? Entonces, claro, entonces no es lo mismo que 18 millones que somos Ecuador, ¿verdad? Exacto. El canal de la información.